Ya. ¿Cómo están todos? Bien, bien. Bien, por la gracia de Dios. ¿Cómo es? Todavía en un pedazo, ¿verdad? Pues ahora vamos a seguir nuestros estudios que estamos en la Confesión de Londres de 1689 y ahora vamos a estar en el capítulo 4 que tiene que ver con la creación. Y tenemos tres parágrafos en los que vamos a examinar lo que dice sobre la creación y lo que creemos de acuerdo a las escrituras de esas cosas. Empezando con el primer parágrafo, si lo pudiera, lo voy a leer yo. Primero dice: en el principio agradó a Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternas, crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él están, ya sean visibles o invisibles, en el espacio de 6 días y todas muy buenas. ¿Qué entendemos de aquí, hermanos? ¿Qué les trae a mente cuando ven esto? Génesis 1. ¿Cómo? Sí. Pero básicamente lo que estamos viendo aquí es el propósito por lo que cual Dios hace las cosas, ¿verdad? ¿Por qué creó Él el mundo? Para su gloria. Para su gloria. Sin embargo, todo lo que hacemos, hasta lo que vivimos, es para la gloria de Dios, ¿verdad? Hay que ir a Romanos 1:20 para empezar a ver dónde en las escrituras podemos empezar a ver estas declaraciones. Si lo pudiera leer alguien llegando a ese pasaje, por favor. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Ahí podemos parar, hermanos. Entonces, eso tiene que ver con lo que estamos viendo de que es para la manifestación de la gloria de su poder, ¿verdad? Sí. Así que, ¿por qué es importante tener este conocimiento? Porque es importante reconocer de que el mundo fue hecho por el poder de Dios. Porque no fue hecho solo. Y que no es eterno. No es eterno. ¿Verdad? Es algo finito. No como muchas civilizaciones tuvieron diferentes conceptos. Yo creo que hasta los hindús ahora creen de que el mundo es eterno. Sin embargo, hasta ellos creen que todo es Dios. Sí. Que todo es divino. Sí. ¿Verdad? Pero la gran diferencia entre el judaísmo y el cristianismo, de acuerdo a esas religiones, es de que nosotros sabemos de que eso no es así, sino que la creación tiene un empiezo y así mismo tiene un empiezo que va a tener un final, ¿verdad? Entonces esto lo que nos está enseñando es de que si miramos nosotros la ciencia nos está enseñando de que cuál es la naturaleza de las cosas y del universo, de que tiene un empiezo, tuvo un empiezo, ¿verdad? Y que todo lo que nace, por decir, ¿verdad?, llega a su punto que llega a no ser, o en el caso de los humanos, ¿verdad?, morirse, ¿verdad?, o vida vegetal o de animales, que pasa también, muere. Porque esto nos enseña la naturaleza de Dios, de que Él determina las cosas, ¿verdad? Aunque Él hizo el mundo y tiene su función, como otras escrituras dicen, Job, hay muchos, como se dice, pasajes que hablan sobre lo que Dios ha hecho y su forma de ser. Es porque Dios lo hizo así, ¿verdad? Si seguimos, ¿verdad?, hablando de la sabiduría y bondad eternas para crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él están, invisibles o invisibles, hay que ver Colosenses capítulo 1, vamos a ver versículos 16 y 17.
porque por medio de él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Ahí puede parar, hermano. Entonces la clave es esta, de que ¿qué nos está enseñando Colosenses? Todo fue hecho por Jesucristo. De que sabemos que Dios Padre está sobre todas las cosas, ¿verdad? Y que Dios Padre hizo el mundo, pero no solo Él, sino que su Hijo también. Y todo está sostenido. ¿Y qué dice? Las cosas que son ¿qué? Visibles y ¿qué? Invisibles. Quiere decir que hasta las cosas que no vemos, los espíritus, ¿verdad? Los ángeles, ¿verdad? Todo eso está bajo el poder de Jesucristo. Dice, en el espacio de 6 días y todas muy buenas. Aquí vamos a ver 2 pasajes. Lo que vamos a hacer es vamos a tomar el último versículo de Génesis 31 y lo vamos a ver hasta el segundo versículo en el siguiente capítulo, que es número 2. Así que vamos a ir empezando en Génesis 1:31. ¿1:31? Sí. Dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno y en gran manera, y fue la tarde y fue la mañana el 6º día. Y si puede seguir al siguiente, ¿cómo se llama? Capítulo 2. Ajá, y si puede leer versículo 1 y 2 también, por favor. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todas las huestes. Y en el 7º día completó Dios la obra que había hecho y reposó en el día 7º de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el 7º día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Amén. Entonces lo que estamos viendo aquí es que Dios lo hizo en 6 días, ¿verdad? Descansó ¿cómo se llama? El 7º día. Y todo lo que él hizo fue bueno, ¿verdad? Ahora la pregunta que esto aquí puede traernos a diferentes puntos. Empezando, ¿por qué es importante creer de que Dios lo hizo en 6 días y que, ¿cómo se llama? Y que descansó el 7º día? ¿Por qué creen ustedes que Dios menciona eso? ¿Por qué le reveló Dios eso a Moisés? ¿Algunas ideas? Y les tengo otra pregunta. Piensen en eso y les tengo otra pregunta. ¿Ustedes creen que esos días fueron días como los que tenemos ahora, 24 horas? ¿O será que son épocas? Porque hay ciertos cristianos que dicen de que esos no pudieron significar los días, sino que pudieron haber sido épocas, acuerdo a lo que se ve en la naturaleza. Así que quiero que piensen en esas cosas, que tomen tiempo para pensar en esas cosas. No este martes, pero el último martes, en una junta que tuvimos en otro grupo que tiene estudio los martes, hablamos sobre eso, porque hay un hermano que dice que él piensa que son épocas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, acuerdo, si uno ve la naturaleza, como digamos, usted ve las estrellas, ¿cómo se dice? Corren a cierta, ¿cómo se dice? No distancia, pero, ¿cómo se dice? Speed. ¿Como velocidad? Velocidad, a cierta velocidad, exacto, ¿verdad? Y entonces si uno lo ve, acuerdo como se está moviendo, eso implica de que el universo tuvo que haber estado por mucho más tiempo,
que lo que tradicionalmente se puede decir se ha dicho en la iglesia, ¿verdad? Porque en la iglesia se dice que se ha pensado que el universo era más, ¿cómo se dice?, más joven, por decirlo, ¿verdad? Así que entre el cristianismo hay las personas que dicen que, y cuando hablamos joven no estamos hablando, ¿verdad?, de 100 años, obviamente, estamos hablando de que dentro de 6,000 a quizás 10,000 años. Pero hay personas que dicen de que no, de que ellos piensan que como lo que dice la ciencia, de que han de haber sido billones de años, ¿verdad? Y entonces las personas que creen también en las épocas, creen en eso porque ellos dicen de que las personas que piensan que todo fue hecho en 24 horas, de que entonces Dios estuviera como engañando. ¿Por qué? Porque si uno ve la creación, uno determina las cosas con lo que uno ve, ¿verdad? Y si nosotros estamos viendo de que una estrella está de una distancia, como estábamos hablando, de billones de años, ¿cómo va a ser de que Dios va a engañarnos? Porque si no es, ¿por qué entonces nosotros lo estamos viendo así? ¿Me entienden? Entonces ellos dicen de que, por eso es que ha de ser que en el libro de Génesis, esos 6 días tienen que ser épocas, ¿verdad? Ese es el argumento. Ahora, yo no tomo esa teoría, no la tomo yo. Yo creo que Dios lo hizo en 6 días, como los conocemos nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué los usa como días? ¿Por qué menciona días? Porque no hubiera sido más fácil mencionarlo como épocas. Parte de la razón porque yo estoy de acuerdo con lo que dicen los que piensan que está más joven es porque cuando Dios hizo el mundo, lo hizo como en una infancia. Compararles ejemplo, cuando Dios hizo a Adán y Eva, los hizo babies, Ya los adultos. ya eran maduros, ¿verdad? Cuando Él hizo la vegetación, ¿verdad?, los animales, los hizo babies, No. ¿verdad? No, ¿verdad? No puso semillas para que los más brotaran, ¿verdad? Sino que los hizo ya hechos, ¿verdad? Así que en inglés hay un famoso dicho o pregunta que se hace: ¿qué vino primero, la gallina o el huevo? Y para el cristiano es muy fácil, la gallina, porque Dios no hizo el huevo para que, ¿verdad? Dios hizo la gallina para que tuviera los huevos, ¿verdad?, los huevos. Así que para mí no es problema de que las estrellas estén estén, ¿cómo se dice?, corriendo a esa velocidad, porque quiere decir de que Dios los pudo haber hecho a cierta manera que ya estaba así. Yo creo que en lo que yo veo es de que Dios hizo todo a cierta forma. Porque ¿qué hizo Dios? Él hizo el mundo acuerdo como está funcionando, ¿verdad? Hay otras, si podemos hablar más de la ciencia, hay muchas cosas que explorar en eso, pero nomás darle ese ejemplo. Pero segundo, lo que sí pudiera ser es de que las personas que también piensan de que es épocas, sí pueden hacer este argumento también, de que quizás la razón por que Dios los menciona como días es porque ese es el patrón que Dios nos ha dado, ¿verdad? Porque ¿cómo debemos nosotros de trabajar durante la semana? 6 días. ¿Cómo Dios lo ha hecho, ¿verdad? Tenemos 6 días de trabajo y el séptimo Descanso. descansamos. Pero ahora les quiero preguntar una cosa. Entonces, el séptimo día, Dios lo santificó y lo hizo santo, ¿verdad? ¿Por qué creen ustedes que Dios dijo eso? ¿Por qué dijo Él de que el séptimo día tiene que ser, es santo y consecrado, por decirlo? Porque Dios está separando un día para que nosotros lo separemos para Él, ¿verdad? Esa es una de las cosas que hubo mucho problema entre la ley de Moisés y los judíos, porque los judíos pensaban de que el propósito de la ley era de que se tenía que, porque las escrituras dice que ese día es el día de Dios, y Dios en el Viejo Testamento les dice: ¿por qué ustedes están haciendo lo que ustedes quieren en mi día? ¿Verdad? Ese es su día, ¿verdad? Pero ¿qué dijo Jesús también del sábado? ¿Para quién fue hecho el sábado? Para el hombre, ¿verdad? No el hombre para el sábado, ¿verdad? Pero ¿cómo ha actuado la gente por todos los siglos? ¿Verdad? Han tenido este concepto como que fuera, como que uno estuviera ahí para el día, pero el día fue separado
para nuestro beneficio. Ujú. La iglesia es para el beneficio de Dios, Para nosotros. para nosotros. La oración es para el beneficio de Dios, A nosotros. para nosotros. Todo es para nosotros. Todo tiene todo lo que Dios ha hecho, esa es su gloria y ese es su propósito. Pero es hecho para nosotros porque Dios necesita del hombre. No. No, nosotros necesitamos de él. Sí, y eso es declarado en el libro de Hechos. Eso es lo que dice Pablo, que Dios no necesita nada de hombre. Él no necesita un templo, una casa que es hecha de manos del hombre, ¿verdad? Todo lo que está hecho. Entonces, ¿por qué menciono yo esto? Porque hay mucha gente que tiene mal concepto de cómo uno debe de ver el séptimo día, que es conocido como el sábado. Los cristianos ahora lo practicamos el domingo, ¿verdad? Pero originalmente era el sábado, el último día, ¿verdad? Pero el concepto es de que nosotros nos juntamos para dedicar un tiempo para Dios, ¿verdad? Y ese es el propósito. Entonces, el propósito es no trabajar por decir, los trabajos seculares o laicos que hacemos en el día del domingo, pero dedicárselo a Dios. Pero al mismo tiempo, ¿qué estaba haciendo Jesús? ¿Por qué se enojaron con Jesús? Porque él estaba todavía haciendo obras de caridad, obras de gracia. Y yo he estado leyendo los rollos del Mar Muerto, y cuando viene a este punto dicen algo muy interesante. Eran tan legalistas ellos y tenían tan mal concepto del sábado, de que en la sección que estaba leyendo yo decía que si una persona se caía en el agua y se estaba ahogando, uno lo tenía que dejar que se ahogara, porque uno no tiene que trabajar ese día. Y por eso es que lo que Jesús enseñó es muy importante, porque el propósito de Dios es ¿para qué? Para bien, para vida. Pero miramos de que ¿qué hace la gente? Lo toma como otra cosa, ¿verdad? No lo toman a hacer como se dice el propósito. Sin embargo, les digo una cosa, como una persona que sirve en la iglesia, ¿qué está haciendo uno? ¿Qué hace el pastor? ¿Qué hace el diácono? ¿Qué hacen los que sirven? Están trabajando, ¿no? Sí. Pero lo que pasa es que estamos trabajando ¿para quién? Yeah. Para Dios. Así que el propósito del séptimo día es dedicárselo al Señor. Y no es de no trabajar en general, sino que es hacer un trabajo para Dios, ¿verdad? Por eso es que el Señor decía que no agarren palos para hacer una fogata, porque, bueno, pues hasta se puede pasar un día, ¿verdad? Haciendo eso, ¿verdad? La cosa es mejor tenerlo, ¿cómo es? En el caso de los judíos, tenerlo hecho el viernes para no tener que hacerlo el sábado, ¿verdad? Pero muchas veces esa es una buena lección para nosotros. Cuando nosotros vamos a dedicarle un día al Señor, ¿qué debemos de hacer? Hacer el punto de hacer todas las cosas que se necesitan hacer antes del domingo. No dejarlo para hacerlo el domingo, ¿verdad? Porque ese día lo debiéramos nosotros de dedicarlo al Señor, ¿verdad? Amen. Y ese es el propósito de la semana. Ahora vamos a seguir al segundo parágrafo, que dice: después que Dios hubo creado todas las demás criaturas, creó al hombre, varón y hembra, Génesis 1:27, con alma racional e inmortal, y en toda manera posible les preparó para una vida en armonía con él. Fueron creados a su imagen, dotados de conocimiento, justicia y santidad verdadera, teniendo la ley de Dios escrita en su corazón y dotados del poder de cumplirla. Sin embargo, había la posibilidad de que la quebrantarán, dejados a la libertad de su voluntad, que era mudable. ¿Entendieron lo que está escrito aquí? ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos viendo? De que Dios hizo al hombre, ¿verdad? Lo hizo a su imagen, lo hizo racional, ¿verdad? Aquí dice que lo hizo inmortal, pero en el sentido de que su propósito no era ¿qué? Morir, ¿verdad? Pero sí era un cuerpo mortal. ¿Cómo sabemos nosotros? ¿Cómo se sabe que era un cuerpo mortal? Se murió. Porque estaba la habilidad de poder morirse, ¿verdad? Así que estos cuerpos que tenemos nosotros
no fueron hechos para ser eternos, ¿verdad? Entonces esa capacidad estaba ahí. También dice aquí de que tenían la ley de Dios escritas en su corazón. ¿Qué piensan ustedes de eso? Que saben lo bueno y lo malo. Lo que Dios requiere. Bueno, pero no dice, pero la escritura dice que de que ellos no tenían que comer porque si no iban a saber lo bueno y lo malo. Lo que pasa es que quiere decir que Dios les dio el conocimiento a solo saberlo, ¿verdad? Por eso es que cuando nosotros vamos a Jeremías, donde menciona el nuevo pacto, es algo muy interesante porque el nuevo pacto, eso es lo que dice en Jeremías como dice 31, de que nosotros en el nuevo pacto, los que son de Dios, los que son del nuevo pacto, tienen la ley ¿en dónde? En sus corazones y en su mente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso está significando la intención de Dios, de que hacernos buenos como habían sido ellos, Adán y Eva, en la creación, ¿verdad? Bueno, empecemos a ver los versículos. Vamos a Génesis 1:27. Si lo pudiera leer alguien que lo tiene, por favor. Creó pues Dios al hombre a su imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón, hembra los creó, y hembra los creó. Okay. ¿Por qué es importante tener ese entendimiento? Que Dios hizo a un hombre y a una mujer, en principio. Sí, pero mi punto es de que la mujer tiene también la imagen, igual como el hombre, de Dios, ¿verdad? Hay mucha gente que piensa que la Biblia está contra la mujer porque pone al hombre como una autoridad sobre la mujer, ¿verdad? Y piensan de que eso significa que una mujer es no tan significante como es un hombre, ¿verdad? Pero nosotros sabemos de que lo que Dios hace, lo hace acuerdo su orden. Yo les pregunto esta pregunta a ustedes. La persona, tomando al presidente Trump como ejemplo, como él es presidente, ¿él es más hombre o más humano que todos nosotros? ¿Es de más significancia como un humano que nosotros? No. No. Igual. ¿Qué es lo que lo hace especial a él? Que es presidente. Su puesto. Autoridad. Sí, su La puesto. autoridad. Es lo mismo, ¿verdad? Como cuando uno está en la iglesia, el pastor es el que tiene más significancia que todos los demás. No. No, porque el mismo Pablo dice que uno no puede decir que no necesita la mano, no necesita el pie, no necesita el ojo. Todo se necesita en el cuerpo de Dios. Lo que pasa es que todo tiene su propósito y orden. Entonces la mujer tiene la misma significancia que el hombre. Solo Pero, de función. sí, están, como se dice, se complementan. Lo que verdaderamente nos enseña esto es de que Dios hizo al hombre y la mujer como para complementar lo que es Dios. Porque lo que esto nos está enseñando es de que hay elementos en el hombre que son de Dios, pero también de la mujer. Muchas veces, ¿verdad? Vivimos en una época que quieren decir, ¿verdad? Que todos son iguales, pero al mismo tiempo están haciendo argumentos de acuerdo a lo que es uno, ¿verdad? Y no es consistente. ¿Por qué? Porque todos somos humanos, pero Dios hizo al hombre y la mujer distintos. Lo que pasa es que nos hizo con diferentes calidades a diferentes propósitos, ¿verdad? Si seguimos al Salmo 8:6. ¿El Salmo 8:6? Sí, Salmo 8:6. No, yo lo tengo. Dice, tú le haces, Salmo 8:6, tú le haces señorear sobre las obras de tus manos, todo lo que has puesto bajo sus pies, todo lo has puesto bajo sus pies. ¿Sabe qué? ¿Sí es? Deje ver si le... Permítame. Creo que... Es 8:6, sí. Sí, 8:6. No me recuerdo si... Puede ser que deje ver. ¿Sabe qué? Es que lo que quería yo es, ¿cómo se dice?
desde el 5 dice, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. El punto que quería hacer yo de esto es este, de que Dios le ha dado cierta gloria al hombre, ¿verdad? Pero miramos aquí que aquí también nos está enseñando una orden. ¿Por qué? Porque dice que somos hechos menores que los ángeles, ¿verdad? Que están en los cielos. Pero al mismo tiempo, que cuando habla de que ha puesto todo bajo sus pies, abajo de los pies de quién lo ha puesto, de los humanos, del hombre y la mujer que él ha hecho. Lo que esto nos está enseñando es de que nosotros tenemos un aspecto de Dios, en el sentido de que Dios, ¿qué es? Dios es el soberano. Y Él está sobre todas las cosas. Pero Él también le ha dado a cierta soberanía, por decir, al hombre en la tierra. Quiere decir de que nosotros tenemos una significancia en ese sentido ahí más grande que lo que es el resto de la creación. Y esto nos enseña algo muy importante. Porque si se fijan, cuando cayó Adán y Eva, ¿qué pasó? Su naturaleza cambió. Pero también cambió la naturaleza de la creación, ¿verdad? Y de los animales. ¿Por qué? Porque lo que esto nos está enseñando es de que no es solo un caso de nosotros, sino que, acuerdo a lo que nosotros hacemos, tiene un impacto lo que está abajo de nosotros. Por eso es que tenemos terremotos, ¿verdad? Tenemos los desastres, ¿verdad? Tenemos estas cosas malas que pasan, porque también la tierra ha caído bajo una maldición. Y por eso es que en Romanos 8 habla de que la creación, así como nosotros, como los hombres, están esperando la redención, ¿verdad? Entonces cuando venga Jesucristo, el Mesías, ¿verdad? Él va a venir ¿a qué? A renovarlo todo. Por eso es que la resurrección es muy importante para nosotros, porque la resurrección es un acto que Dios hace para regresarnos a su propósito original, que es ¿qué? Hacernos buenos, ¿verdad? De darnos esa capacidad de poder hacer la ley de Dios, de mantener los mandamientos del Señor, ¿verdad? Esto también es importante porque vivimos en un día también donde hay mucha gente que piensa que los animales tienen el mismo valor que el hombre. Y hay personas que quieren que haya menos gente en el mundo porque dicen que el problema del mundo somos nosotros. Pónganse a pensar en eso. Eso está contrario a lo que nos enseñan las Escrituras. Porque de todos modos, cuando el Señor puso a Adán y Eva, ¿qué les dijo que hicieran con la tierra? Multiplicados. Bueno, sí, entre los humanos, pero también que cuidaran de la tierra, ¿no? Que la trabajaran. Entonces es algo que tenemos una responsabilidad, pero al mismo tiempo regresamos a lo que es, como hablamos del sábado, el propósito de la creación, ¿verdad? Es para el hombre, no para el hombre, para la creación. Pero hay personas que, se pueden pensar ustedes, viven más como que uno vive para la creación. Y ese es un aspecto que es creído en las religiones paganas. ¿Cómo se dice? Los nativos americanos de los Estados Unidos, ¿verdad? Eso es lo que enseñan ellos. De que dicen, la tierra no es del hombre, el hombre es de la tierra. Ellos tienen un dicho, ¿verdad? Y no es así. Por eso es que es importante ver las Escrituras, porque las Escrituras está dando la propia, ¿cómo se dice? Orden de que Dios ha dado de cómo tenemos que ver estas cosas. Siguiendo, vamos a Romanos 1. Vamos a ver ahora los versículos 18 al 20. Ciertamente la ira de Dios viene, revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina,
se perciben claramente a través de lo que Él creó, y de modo que nadie tiene excusa. ¿Qué quiere decir eso? De que aunque es necesario tener la palabra de Dios para tener el verdadero conocimiento de las cosas, la creación también tiene su forma de revelación, ¿verdad? Porque ¿qué nos dice eso? Que cuando nosotros vemos la naturaleza del mundo, a cierto punto en su forma de ser, nos está declarando cómo son las cosas. Eso es algo muy importante porque hay mucha gente que hacen argumentos de acuerdo de la creación, pero hacen teorías o tienen ideas erróneas. ¿Por qué? Como en el caso de ¿cómo se llama? Tomemos la teoría de evolución. La teoría de evolución básicamente dice que la creación se sostiene en ella misma, ¿verdad? Que entre ella misma se hizo, ¿verdad? Su origen viene de ella misma, ¿verdad? Pero si ustedes ven cómo funciona el mundo funciona en una forma desordenada. No, tiene su orden. Y eso que tenemos cosas que podemos percibir como negativas, ¿verdad? Pero tiene su orden. Quiere decir de que eso implica de que tiene un diseño, ¿verdad? Ahora les pregunto yo una cosa. ¿Ustedes alguna vez han visto algo que tiene diseño, que no fue hecho por una persona? Digamos, ¿alguna vez ha visto uno un carro y que nomás se hizo? No. ¿Verdad? O nadie viera un edificio y decir, oh, mira, esto se hizo solo, oh, mira lo que hizo la tierra. No. Todos reconocen de que eso fue hecho por el hombre. ¿Por qué? Porque tiene un propósito, un diseño. ¿Y cómo debiéramos de ver nosotros también la naturaleza? Igual, tiene su diseño, ¿verdad? Y esto tiene muchas implicaciones, ¿verdad? Hasta ciertas implicaciones, como se dice, morales, ¿verdad? Como hizo Dios, regresando a cómo hizo Dios al hombre y la mujer y el propósito del matrimonio, ¿verdad? Sin embargo, nosotros sabemos que vivimos en una era que están diciendo de que eso no importa, sino que tiene que ver lo que uno le encuentra su significancia. Pero Dios ha hecho todo su orden, ¿verdad? Y en la naturaleza tenemos ciertos seres que no funcionan igual. Como por decir, hay ciertos animales que no tienen sexo, ¿verdad? Pero los que tienen sexos, ¿cómo es? Hembra y varón, ¿verdad? Hay animales que son híbridos, pero esos sirven a otro propósito, ¿verdad? Pero cuando uno ve así como ve uno los perros, ¿verdad? O como uno está viendo básicamente algo igual como dice al hombre y la mujer, ¿verdad? Así que nosotros sabemos que Dios ha puesto su orden en lo que Él ha hecho y en particular sabemos de que la Biblia es explícita cuando viene al propósito del hombre y la mujer, ¿verdad? En particular porque para Dios es muy importante hacer un punto sobre el hombre y la mujer o la esposa y el esposo. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente no lo piensa, pero hay una gran significancia ahí en el matrimonio y la relación que tiene Cristo con su iglesia. ¿Cómo debe de amar el hombre a la mujer? Como Cristo ama a la iglesia. Y eso es muy importante, ¿verdad? Porque regresando a lo que estábamos hablando, el mundo tiene sus conceptos de cómo son las cosas. Tratan a la mujer inferior y piensan como que el hombre tiene que ser un dictador sobre la mujer. Y eso no es lo que el propósito que hizo Dios el hombre. Nos ha hecho cargo, igual que el pastor. El pastor está encargado, pero no puede abusar. Él no puede hacer su voluntad. El propósito del pastor es cuidar de sus ovejas y hacer la buena voluntad de Dios. Igual con el hombre. El hombre no tiene que hacer lo que él tiene que hacer porque él quiere, porque él tiene que hacer lo bueno. Igual como es ser un padre, igual como es el rey, Dios lo puso ¿para qué? Para bueno. Y sabemos que el verdadero propósito celestial, eterno, es de que el hombre que, ¿cómo es? El más grande del reino es ¿quién? El que sirve. ¿Cómo vino el Hijo de Dios? A servir. ¿Pero qué hace el mundo? El mundo lo hace del otro lado. Los que trabajan para el gobierno actúan como que uno está aquí para ellos, ¿verdad? Y no debería de ser así. Así ni debería de ser tampoco así en el matrimonio. Nosotros tenemos que hacer todo acuerdo las necesidades no solo de uno, pero también de su mujer, de sus hijos, ¿verdad?
Y ese es el propósito que ha hecho Dios. Y cuando vemos la creación, ese es el propósito que Dios nos está enseñando, de que todo tiene su propósito. Siguiendo, vamos a Romanos 2:15. Lo voy a leer yo ya que han estado leyendo ustedes. Dice, ellos demuestran que teniendo la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y propios pensamientos los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. ¿Qué quiere decir esto? Esto nos está enseñando de que esto regresa otra vez a la imagen de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios hizo a Adán y Eva, los hizo buenos, ¿verdad? Porque todo lo que Dios hizo era bueno. Y ellos tenían conocimiento de ¿qué? De lo bueno. Cuando ellos comieron del árbol, ¿cuál fue la tentación que les dio Satanás? De que si ellos comieran de eso, iban a ser como Dios, ¿verdad? Pero es interesante ver cómo es la cosa, porque ellos, en vez de reconocer su lugar, por decirlo, que querían ser como Dios, ¿verdad? Que conocemos un personaje que muy conocido que quiso ser Dios. Diablo. Diablo. Sí, se fijan, Dios tiene su orden. Quiere decir que es muy importante reconocer de que Dios es Dios y uno no es Dios, ¿verdad? Pero aparte de eso, ¿verdad? Como Dios hizo a la imagen del hombre, cuando cayeron ellos en el pecado, llegaron a hacer lo malo, y sin embargo Dios dice, ellos son como nosotros, hablando de la Trinidad, de que ellos ahora tenían conocimiento de lo que era malo, porque Dios sabe todas las cosas, ¿verdad? Él sabe lo que es bueno y lo que es malo, y lo que pasa es de que al ellos cometer pecado, llegaron a conocer lo malo. En ese sentido, sí fueron como Dios, pero no en lo demás, ¿verdad? Pero el propósito aquí es de que Dios hizo al hombre bueno, y ellos cayeron. Ahora déjenles hago esta pregunta. Al caer, ¿perdieron ellos la imagen de Dios? ¿No? ¿Cómo sabemos que no? Porque las escrituras después nos dice que ¿cómo se dice? De que todavía dice que fuimos creados en su imagen. En Génesis, cuando Noé fue dado, ¿cómo se dice? El pacto. Entre las leyes dice que si una persona mata a otra persona, tiene que quitarle la vida porque fue creado en la imagen de Dios. Lo que eso está enseñando es de que hay una significancia en esa vida. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es de que es una imagen quebrantada. Entonces regresamos a esto. El hombre, aunque está quebrantado, todavía tiene la ley de Dios, como se le había dado a Adán y Eva. Y por eso es que cuando uno ve hasta en los, ¿cómo se dice? Entre los que no son creyentes, en las civilizaciones antiguas, se encuentran siempre los conceptos buenos. El matrimonio es algo que va años atrás. Nosotros sabemos que es una ordenanza del Señor desde el principio, ¿verdad? Y aunque puede decir que unos cambian un poquito ese entendimiento, todas las civilizaciones entienden de que asesinar es malo, ¿verdad? Y ¿cómo se dice? O hasta cometer adulterio. Hay conocimiento de eso, de que es malo. Aunque no teniendo el conocimiento de Dios, porque Dios había trabajado en Israel, ¿verdad? Y se había revelado por ellos tenían estas cosas. Así que esto nos enseña cómo Dios, hasta en nuestra conciencia, tenemos estos aspectos. Por eso es que es muy importante de que cuando Dios va a juzgar al hombre, uno no puede decir, no, pues Dios no les habló, así que ellos no van a estar, Dios no los lleva al infierno. ¿Cómo los va a condenar? Estaban inocentes, eran ignorantes. Pero no es así, porque Dios ha testificado en la creación y en la misma conciencia que le ha dado al hombre su forma de ser. Pero la escritura, ¿qué nos enseña la escritura sobre el hombre y Dios? ¿Cuántos hombres buscan a Dios? Entre ellos mismos, por decir.
¿Cuántos hombres tienen deseo de buscar a Dios? Ninguno. Ninguno. ¿Verdad? Ninguno ve la creación y dice, glorioso el que hizo esto, ¿verdad? O quiero saber quién hizo esto, Nadie. ¿verdad? Nadie, sino que todos buscan sus propios caminos y sus propios deseos, Ya. ¿verdad? Por eso es que Dios tiene que regenerar nuestros corazones, cambiarnos, ¿verdad? Siguiendo, vamos a los últimos 2 versículos de este parágrafo. Está Génesis 2:25 y Eclesiastés 7:29. Si pudiera leer a alguien Génesis 2:25 y otra persona Eclesiastés 7:29, por favor. Ok, yo leo 2:25. Dice, pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. No, 2:25. ¿Esa era 2:25? ¿No? ¿Cuál es la...? Oh, no, sí. Estamos hablando de Sí. Génesis. Génesis. Génesis 2, Ay, 2:25. sorry. Sí. Eso usted está en los Romanos, ¿verdad? Sí. Sí. Y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Oh my God. Ujú. No hay problema. No voy con la ley yo. Tan solo he hallado lo siguiente, que Dios hizo perfecto al género humano, pero este se ha buscado demasiadas complicaciones. ¿Se fijan? Entonces, ¿por qué les dice que fueran a 2:25? Porque como ellos eran puros, estando desnudos, no había vergüenza, Ya. ¿verdad? No había nada malo que ver. Pero ¿qué pasó? Al caer al pecado, ya cambió la mente, cambió los ojos, ya tuvieron vergüenza, hasta se escondieron de Dios, Sí. ¿verdad? Cuando Dios los fue a buscar. Y lo que nos está enseñando Eclesiastés es, ¿quién tiene la culpa por la caída? Por el mal que le ha caído al hombre. El hombre. Diablo. El hombre mismo, ¿verdad? La Así que uno no víbora. puede. ¿Cómo? La víbora, la serpiente. Sí, echándole la culpa a la serpiente, sí. Sí, ¿verdad? Bueno, lo que nos enseña eso es que la tentación está ahí, Sí. ¿verdad? Pero ¿de quién es la responsabilidad? Porque la escritura pudo haber dicho, bueno, fue la culpa de Satanás, ¿verdad? Fue la Yeah. culpa de la culebra. Y sin embargo, no. Sin embargo, no, ¿verdad? La culpa a lo último tiene que ver con uno. Y eso, hermanos, es un punto muy importante en el día que estamos viviendo. Otra vez, ¿por qué? Porque si se fijan ahora, si una persona no está viviendo bien o está haciendo las cosas de cuerda, muchas veces, ¿qué es el argumento que se está haciendo? Oh, pues pobrecito, fue una víctima, mira, lo abusaron, o hay prejuicio contra él, o no, él estaba muy pobre, ¿verdad? Aquí. ¿Eso es una excusa por no hacer lo bueno? No. No es excusa. ¿Por qué? Porque no sea donde uno esté, el conocimiento de lo bueno está ahí. Sin embargo, uno tiene sus propias convicciones sobre eso. Me gustó como ¿cómo se dice? Como un pastor le dijo a un ateo, porque el ateo estaba diciendo de que él no creía en Dios y en la ley de Dios, de que él no pensaba de que era algo, o no, así que no era algo bueno, y de que él se miraba como él se miraba como una persona bien, ¿verdad? Porque él dice, no, pues si tú pones la ley así, pues claro que no la voy a seguir yo, pero yo no creo en eso, yo creo acorde a la ley que yo tengo, ¿verdad? Lo que yo creo. Y entonces le dijo el pastor, entonces te hago esta pregunta. Está bien, tú tienes tu creencia y lo que tú crees que es bueno y es malo. Déjate pregunto esta cosa. Todo lo que tú piensas que es bueno, ¿lo haces? ¿Tú piensas que es malo decir mentiras? Sí. ¿Has mentido? Sí. Entonces quiere decir que no importa de que no sigas la ley de Dios, porque por tu propia ley ya estás condenado, ¿verdad? Y por eso es que es importante entender eso, de que Dios tiene una ley,
Dios tiene ¿cómo se dice? Su regla de fundamento. Y cuando estemos enfrente del trono de Dios, esa es la ley por la cual vamos a ser juzgados. Por eso es que es muy importante aceptar a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la salvación del Dios viviente. Él es la gracia, el amor que Él ha enseñado al hombre. Porque Dios quiere que el mundo sea bueno, como Él lo hizo, ¿verdad? Pero el hombre se ha pervertido. Y lo ha pervertido, ¿verdad? Ha pervertido la creación. Su única esperanza es de que el mismo Dios que creó todo lo puede volver a hacer todo. Amén. Y esa es nuestra esperanza. Nosotros, ¿por qué pecamos nosotros? ¿Por qué siendo cristianos todavía pecamos? Hasta diciendo que tenemos el Espíritu de Dios. Vivimos en la carne. Exacto, porque todavía estamos en La esto. carne es carne. Porque esto es corrupto, esto tiene su naturaleza, Yeah. ¿verdad? Nos ha dado un nuevo espíritu Dios, o nos ha dado una vida espiritual, porque no la teníamos, ¿verdad? Pero tenemos que pelear contra la carne. Y ese es el propósito de esta vida, ¿verdad? Por eso es que regresamos a la resurrección. La resurrección es lo que nos trae esperanza de que un día ese espíritu, esa ley que tenemos, esa conciencia que tenemos, va a ser uno con el cuerpo que nos va a dar Dios. Porque Dios va a tomar este cuerpo y lo va a renovar, A renovar. ¿verdad? Y nos va a dar un nuevo nombre. Porque Exacto. el que tenemos no le gusta. Sí. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque va a cambiar, Él va a cambiarlo todo. Eso si nosotros ponemos a pensarnos, es una belleza. Es una belleza pensarlo, porque yo sé que hasta entre ustedes que están aquí han habido vidas duras. Sí. La vida no ha sido un pan dulce, por decirlo, ¿verdad? Color de rosa. ¿Verdad? Sí, lo que ha sido es Camino duro. de espinas. Pero es una gran esperanza, buena esperanza en saber de que un día no va a ser así. Yeah. Un día va a haber un verdadero tiempo de armonía, verdadero amor, ¿verdad? Verdadera fidelidad entre los hombres, ¿verdad? Y las mujeres. Y eso es lo que esperamos nosotros. El último parágrafo, el número 3, dice, además de esta ley escrita en su corazón, recibieron al mandato de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Es Génesis 2:17. Y mientras guardaron este mandamiento, fueron felices, gozando de comunión con Dios y teniendo dominio sobre las criaturas. Dos aspectos aquí no los voy a hablar porque ya los hablamos. Hablando de el dominio que él tenía sobre las criaturas, ¿verdad? Y la ley escrita en el corazón. Así que lo que sí quiero es que vayamos a Isaías 59:2. ¿Y qué nos dice ahí sobre la comunión que tenemos con Dios? El que lo tenga, por favor, léalo. Sí. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Ustedes tienen las manos manchadas de sangre y los dedos manchados de iniquidad. Sus labios dicen mentiras, su lengua murmura maldades. Nadie clama por la justicia, nadie va a juicio con integridad. Se confían en argumentos sin sentido y se mienten unos a otros. Conciben malicia y dan a luz perversidad. Incuban huevos de víboras y tejen telarañas. Ahí puede parar, hermano. Pero eso le enseña todos los pecados que en este particular escritura está hablando de Israel, el fundamento que está dando Israel, pero ¿son los únicos los israelitas que cometieron esos pecados? No, toda la humanidad lo ha creado. El punto es de que Dios hizo al hombre bueno y tenía comunión con él, pero sus pecados es lo que los ha separado de él,
¿verdad? Así que por eso es que nosotros reconocemos que la obra de salvación es solamente ¿de quién? De Dios, ¿verdad? Porque el hombre solo sirve ¿para qué? Como dicen, para regarlo, ¿verdad? Para pecar. Sí, Para para ser un pecador. pervertir, para hacer lo malo, para no cumplir la voluntad de Dios. Así que es muy importante que nosotros entendemos de que la creación tiene su orden, tiene su propósito, y que el propósito del hombre es que servir a Dios y seguir lo que Él nos da en sus mandamientos, ¿verdad? Quiero terminar con esta oración por William Ames, que era un puritano, que agarré yo del sitio que se llama La mente de un puritano, y dice: la creación entonces se produce de la nada, es decir, de la materia que no ha tenido preexistencia, pero que surge con la cosa creada. Nada existe desde la eternidad sino Dios, y Dios no es el asunto ni una parte de ninguna criatura, sino solo el Creador. ¿Verdad? Hermanos, les doy gracias por haber estado aquí en este estudio, glorificando a nuestro Señor como nuestro Creador y nuestro Salvador, ¿verdad? La esperanza que tenemos. Así que tengan buenas noches, hermanos.